Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. La festividad de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, comenzó a impulsarse a partir del siglo XX, celebrando a Jesús como mediador entre el Padre y los hombres. Esta memoria nos invita a contemplar la obra redentora de Cristo, su persona y el amor extremo que tuvo y sigue teniendo por nosotros al hacerse sacerdote, víctima y altar para darnos la salvación. Que Jesús, nuestro único mediador entre el Padre, nos haga más confiados en Él y capaces de imitarle en la capacidad de darnos por los demás. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. En este día que celebramos nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso,
tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Concédenos, Señor, que el curso de los acontecimientos del mundo se desenvuelva según tu voluntad en la justicia y en la paz, y que tu Iglesia pueda servirte con tranquilidad y alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra, que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por Jesucristo. Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido, para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes, que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes, que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Queridos míos, yo los exhorto, como gente de paso y extranjeros, no cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos y así los mismos que ahora los calumnian como los malhechores, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Aclame al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Aclame al Señor toda la tierra. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclame al Señor toda la tierra. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Aclame al Señor toda la tierra. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Aclame al Señor toda la tierra. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús salía de Jericó acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten piedad de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama».
Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió, Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda que es esta palabra del Señor. Hoy, en este día, que ya estamos en este jueves 28 de mayo. Estamos casi ya concluyendo nuestro mes de mayo, queridos amigos, el mes también que le dedicamos a nuestra madre. Y fíjense, después de haber terminado el tiempo pascual, es decir, estamos continuando con esta octava semana del tiempo ordinario. Ubeaco dice inañande yahueru peñande ñañembo ejahueisa peñande yara ñanembo evacuó a través de la encarnación y a través de su Pascua y resurrección con angañande ñamo ejahueisa peñandere coepe. Eso significa tiempo ordinario en la vida de todos los días que nosotros podamos poner en práctica lo que hemos aprendido de su pasión, muerte y resurrección, y sobre todo desde el misterio también de la encarnación. Estos dos grandes misterios, pilares de la vida cristiana, la resurrección, que es nuestro camino hacia la felicidad, es el camino hacia nuestra plena realización, y por otra parte la encarnación, que significa para nosotros, queridos amigos, Yahuerúa Yebajaña Moí, peñan de recobe, peñan moí, peñan de sociedad, peñan de droga, peñan de familia, peñan de iglesia, ñamoí la presencia de un Dios que resucita, de un Dios que nos cambia, de un Dios que nos transforma. A peñan de Yaraguatayima iba entrando, dice, por Jericó. Jericó siempre significa el lugar donde se derriban los muros, ¿se acuerdan? Los muros de Jericó que caen. A opear en Jesús la ojoro en Jericó, entonces ellos están recordando y diciendo, el libro de Josué, capítulo 6, ¿verdad? Cuando nos habla de que los muros de Jericó caen ante la presencia de un Dios que camina y que quiere entrar en nuestra vida. Upeisha veía lleva peñandere kobe peñandeica tu hanguaisha la yaheyato ala y bahía ñandejewi, todo lo que es corrupción, todo lo que es mentira, todo lo que significa mala manera de actuar. Es querer, como este ciego, queridos amigos, volver a ver. A opear entonces la ñandeña tetela ya se hacenos allá, ya poseenos ahí por a mí, ya güero sapucayan a veñan de yara basa yajina. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Ojalá que este sea el grito de cada uno de nosotros siempre, porque entero de te venido te ven. De ahí con la doña ley bueno veas, hoy la santo vea. Sino que frente al Señor todos somos iguales, pero todos tenemos que tener, eso sí, la predisposición. Yahweh Sapucay Hanguabeñan de Yaraya, el lleva Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, porque te venderé. Y aquí hay algún peligro, queridos amigos, como sucede en estas circunstancias. Muchos lo reprendían para que se callara. Getaya Yujutajina, muchas voces que nos van a decir, Kininish amigo, Anila Repu Aupei, Etiririnte siempre. De continuantes en día, estoy con de y corrupto, estoy con de y mondajato y copocanea. Porque se hay con temejina otro sheishagua o guatas en día. Recordemos que el mal, queridos amigos, nunca camina solo. Siempre oje camante o y mandibala y catú la o guatajina. Pero aquí, queridos amigos, Jesús se detiene, llámenlo, upeoye poñan en dieta. Yandere no y porque a ella de monguerase. Pero por anduta yandere, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y dice, ñande veñan de apitu, muy peñandere coe, veñan no geana, ñande yara, se monguera mina. Apeñe moinere non depe, a hipotashi monguera. Y sabemos, queridos amigos, que la respuesta de Jesús es esta. Vete, tu fe te ha salvado. Un país en la medida en que ñande ya tu ñande yara, ñande yaguatape, ñande yaro yeruhai ñande, evidentemente que la sanación llega al corazón. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos. Anunciaremos tu reino, Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre enseñe con autoridad el Evangelio de Jesucristo
Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que den testimonio de la presencia del reino en medio de los hombres. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Por todos nosotros, para que nuestras palabras y actitudes den testimonio de nuestro seguimiento a Jesucristo. Oremos al Señor. Anunciaremos tu reino, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. A veces me pregunto por qué Dios, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos al encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba este sacrificio de... Espera que me equivoqué. Ahí voy a repetir. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que este pan y este vino que tú mismo nos das para ofrecerlos, nos ayuden, Señor, convertidos en el cuerpo y sangre de tu Hijo, a conseguir el premio de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así constituido Señor del universo es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales,
cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Los lirios del campo y las aves del cielo no se preocupan porque están en mis manos. Tener confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos
Oración final. Te pedimos, Padre misericordioso, que por este sacramento con que ahora nos fortaleces, nos haga algún día participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos con nuestra oración a nuestra mamita del cielo, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor.